En este segmento el doctor Anthony Trilla responde a consultas sobre el COVID-19 y comienza respondiendo sobre si las personas sin síntomas transmiten el virus y si se hace ejercicio a través del sudor hay contagio. La respuesta a esto es habitualmente una pequeña proporción del total de personas. La mayoría de las personas transmitimos la infección cuando tenemos síntomas, cuando tenemos fiebre, cuando tenemos tos, pero es cierto que una minoría, que no podemos cifrar, pero que probablemente debe situarse por debajo del 5, quizás 7%, pueden transmitir la enfermedad antes de empezar los síntomas, especialmente en las últimas 24, 48 horas antes de iniciar los síntomas. La tercera pregunta es derivada de esta. ¿El riesgo de contagio es mayor si se tienen síntomas? En principio sí, pero la carga viral que hay justo antes de empezar estos síntomas ya es suficientemente alta como para que pueda contagiarse, como hemos comentado, justo antes de los síntomas. Pero la mayoría es un contagio con síntomas. Más síntomas significa habitualmente más carga viral. Esta es una pregunta que, mire que me han hecho preguntas hasta ahora sobre esto, pero esta creo que es la primera vez que me lo hacen, ¿no? Dice, si una persona está haciendo deporte y suda, ¿es más fácil el contagio? La respuesta es no especialmente por el sudor, la respuesta es no. Esto se transmite por la respiración, por hablar, etcétera, etcétera, y por el contacto. Por lo tanto, es cierto que una persona que está haciendo deporte respira más rápidamente y probablemente pues, tiene un ritmo cardíaco también más acelerado, pero el riesgo de contagio sigue siendo el mismo. ¿Cuál es la mejor manera de eliminar riesgo de contagio? La mejor manera es lavarse las manos antes, durante, después, otra vez después y todas las veces que hagan falta. Y lavárselas con agua y jabón, siguiendo una técnica relativamente sencilla, y especialmente importante es el tiempo de lavado. Todos tenemos tendencia a poner las manos debajo del grifo, echar un poco de jabón, aclararlas y ya está. Hay que estar mínimo 30 segundos frotando bien las manos, frotando los dedos, frotando las palmas, frotando los pulgares, etcétera, etcétera, para poder conseguir un lavado eficaz. Y el agua y el jabón, por diferentes propiedades químicas, son perfectas para poder sacar el virus de nuestras manos y eliminar el riesgo de contagio a partir de las manos. ¿Cuáles son las medidas de prevención que se deben tomar para no contagiar al resto de la familia si soy positivo al COVID-19? Pues hay que tener en la cabeza que la idea es mantener la distancia, este famoso 1,5 metros, 2 metros si quieren, de seguridad, e intentar no compartir en ninguna estancia, dormir en una habitación individual, bien ventilada, si es posible utilizar un baño propio y limpiarlo. Intentar organizarse la vida, que muchas veces no es nada sencillo, como si vivieran en el mismo piso, pero en pisos distintos, de manera que no coincidan en ninguna situación. Oiga, ¿y cómo lo hacemos para comer? Pues ustedes saben más que yo de cómo se organizan las familias. La parte de la familia no contagiada puede comer primero, se retira a la mesa y todos se van a otro sitio a ver la tele, y se avisa a la persona contagiada que salga de su habitación solita, no se mezcla con nadie más, come y ya está. Es decir, hay que evitar el contacto físico. Y sobre cuál es el periodo de incubación del virus, el doctor Trilla nos dice lo siguiente. El periodo de contagio normalmente se calcula a partir del periodo de incubación, y el periodo de incubación actualmente para la mayoría, pero no para todos, en medicina nunca una cosa es blanca o negra, tenemos muchos matices de grises y nos hemos de mover por la mayoría. La mayoría son entre 5 y 7 días. El doble de esto son 14 días, por lo tanto se mantiene esta cifra de 14 días como periodo de incubación. Alguien puede salir de esta cifra y llegar a los 20 o 21 días, por supuesto, pero la mayoría son 14 días. ¿Cuándo hay que llamar a los teléfonos habilitados o ir a un centro de salud en la situación actual? Esta es una pregunta difícil de responder, es decir, hay que buscar un equilibrio. Nadie que tenga síntomas importantes se debe quedar en casa sin una consulta telefónica, y esta consulta telefónica es la que debe derivar al paciente o al presunto paciente y decirle, pues mire, por esto que me explica usted y todos los síntomas, yo le recomiendo que vaya a su centro de atención primaria, o ahora le mando una ambulancia porque esto parece más importante, o quédese usted en casa y haga o siga los consejos que le doy. De manera que quizá lo más importante es la atención telefónica. La atención telefónica hace lo que llamamos en medicina un triage, una selección, y decide
cuál es el mejor dispositivo al que derivar al paciente, desde quedarse en su casa hasta mandarlo a urgencias del hospital, y poca cosa más. Lo que no es conveniente, no se lo aconsejo para nada, es que con síntomas leves se desplacen ni al médico de cabecera ni a las urgencias de los hospitales. Ahora, en esta situación, los médicos de cabecera y los hospitales estamos para atender a las personas con síntomas graves, con presunta gravedad o con factores de riesgo que nos obliguen a considerar el ingreso, por ejemplo, en el hospital. ¿Y cuáles son las precauciones para los denominados grupos de riesgo? Las precauciones especiales, yo, si quiero ser, y me gustaría ser muy pragmático, son las mismas que toda la población general, mucho más estrictas y mucho más exageradas. Es decir, las personas de edad avanzada se tienen que mantener lo más aisladas posible. Sí que es verdad que reuniones familiares con personas de edad avanzada o personas de riesgo, todo esto formalmente desaconsejado, ya no podemos técnicamente, pero porque estamos cuarentenados o estamos todos, se nos recomienda quedarnos en casa, pero yo diría que en este grupo de más riesgo, más precauciones, las mismas precauciones, pero más estrictas, más exageradas, si quieren, durante el tiempo que dure esta situación. Hoy por hoy, una persona que le recomiendan es posible que tenga esto, se tiene que ir a casa y se tiene que aislar como si lo tuviera. Recuerden, si intentamos parar esta epidemia, no es tanto ya primero, no es vienen de fuera y nos contagian, nada. Estamos aquí con el virus conviviendo con él, el problema es que no nos contagiemos unos a otros, y la manera mejor de no contagiarnos unos a otros es pensar que cada uno de nosotros está ya contagiado, para entendernos, y hacer todos los esfuerzos para no contagiar a los demás. Este es el marco mental para intentar entender por qué tenemos y por qué estamos recomendando hacer todas estas cosas, para reducir los contagios, ¿no? Fundamentalmente.